Entonces, ¿qué vamos a analizar ahorita con lo estructural y las gráficas? Ah, bueno, pues chequen. Hay documentos que están divididos en estas tres, que son proemio, declaraciones y cláusulas. Digamos que se divide en subtemas, por así decirlo. ¿Cómo se ubicarían o cómo veríamos esto? Pues del documento que ustedes tienen, ¿m? Tendríamos que ver, por ejemplo, yo que tengo aquí el contrato de una renta de un local, ¿ya vieron? ¿Ok? Está la parte primera que se le llama proemio. Esta. Y después vienen, pues ahí está la división, es el subtema, las cláusulas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, de mi documento, yo voy a decir que sí está dividido en proemio, cláusulas. Ujú. Eso es lo que se establece en un contrato de arrendamiento local. Y todavía más abajo tengo cláusulas primera, segunda y tercera. Y me falta la última. En este caso no hay declaraciones, ¿ya vieron? Lo que sí tiene es proemio y cláusulas. ¿Sale? Entonces, ¿yo qué tengo que analizar el día de hoy? Bueno, pues en el documento que ustedes están haciendo, ya sea en su libreta o en un archivo, ajá, yo tendría que poner, bueno, en el caso de un contrato, de renta, ¿sí? Se establecen dos cosas, el proemio, ¿m? Y las cláusulas. Ya, ya, ya. ¿Cómo lo vi? No me tuve que ir a internet, lo estoy viendo a partir de la imagen. Pues, ¿qué tiene? Pues está dividido en cláusulas y mi proemio, que es la introducción, o los datos donde viene todo lo que es la fecha y los datos de quién va a rentar y quién va a ser el que va a rentar. Ujú. Ya, ya, ya. Entonces, en eso está dividido. Ahora, hay documentos como el cheque, por ejemplo, que no viene ninguna de estas dos. Entonces, ¿qué tendría que ponerme como análisis? Bueno, en su siguiente página, ¿m? Tu, 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 ajá, viene también como hay un cierre del contrato y las firmas. En el caso, por ejemplo, de quien le haya tocado el cheque, tendría que decirme, en el cheque no se manejan ni cláusulas, porque no se ven las cláusulas en un cheque, ¿no? La vez pasada les proyecté por ahí, si nosotros buscamos cheque, pues no hay cláusulas, no hay proemio, pero sí se establece una firma, ¿no? Suponiendo este ejemplo, ¿no? Sí se establece la firma y entonces él o ella me tendría que decir, se divide en el monto, donde se establece el monto, y la firma de quien va a recibir el cheque. Nada más, ¿sale? ¿Qué otro documento tenemos por ahí? El INE. El INE tampoco tiene cláusulas. Ese no establece cláusulas. Entonces ustedes me dirían, en el caso del INE no hay cláusulas, pero del lado del reverso hay una parte de números que es un código de números único y la firma, ¿no? En el caso de los certificados, por ejemplo, acá sacamos un certificado de secundaria, también no hay cláusulas, pero en el caso de esos certificados ya vienen establecidos, ya hasta hay un código QR. Este código QR lo da la Secretaría de Educación Pública,
Sistema Educativo Nacional, y es único, ¿no? Y por ejemplo, nosotros como maestros escaneamos con nuestro celular e inmediatamente nos manda el documento. Eso, por ejemplo, tendrían que analizar ustedes. No hay cláusulas, ¿no? Pues porque no hay un contrato donde se diga que el alumno va a hacer tal cosa ¿no? La Secretaría de Educación Pública va a hacer otra, ¿no? Es un documento únicamente administrativo. Entonces, ahí ellos tendrían que decirme, los que les tocó algún certificado, ¿no? Tendrían que decirme en qué partes está dividido. Ah, bueno, no hay cláusulas, no hay esto. De hecho, ni siquiera se necesita una firma, pero sí se está estableciendo ahorita actualmente un código QR para que sea válido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Le da validez. Ajá. En el caso del INE, también tendríamos que ver algunas de las cosas que lo hace particular, las cosas gráficas, ¿sale? Las gráficas aquí están, los recursos gráficos que se utilizan. En el caso de mi contrato, no se utilizan cosas gráficas, o sea, no hay un logo, ajá, no hay nada que un contrato deba tener para que sea legal en cuanto a una señal como los billetes. Ven que los billetes vienen, que lo tienes que ver a contraluz y que debe tener un sello de no sé qué y se debe de ver de colores o no sé qué tanto, ¿no? La cintilla para saber que es legal. En el contrato no hay cuestiones gráficas, entonces yo tendría que ponerle que una de las cuestiones, ¿no? En el contrato ¿eh? de renta de un local comercial no hay gráficas o gráficos, porque no los hay. No hay un sello, o sea, no se necesita nada de eso. Y aquí sí entran los otros documentos donde sí tienen que analizar qué se debe de llevar, como en el caso de esta que les decía. ¿Cuál sería una cuestión gráfica? En la clave QR. En el caso del cheque hay unas cuestiones gráficas también. En el caso de los cheques deben tener ciertos, el folio, por ejemplo, que es el que ustedes pueden ver ahí abajo de del HSBC. Por aquí lo tengo, ¿no? Está foliado, ese es parte de sus gráficos. Pero además de estar foliado, me dice, este logotipo, por ejemplo, de HSBC, es algo gráfico, se establece de qué banco está viniendo o a qué banco se puede ir. Sí, sí, sí. Esas son las cuestiones gráficas. En el caso del INE, ¿quién está haciendo INE? ¿Qué cuestiones gráficas se pueden ver en el INE? Fíjense, ella, quien está analizándome por acá un INE, ya me dijo, hay diferentes sellos que tienen en el INE para corroborar que es, incluso el INE ya viene con un QR, aguas. El INE actualmente ya viene con un QR. Si ustedes le piden el INE al papá o a la mamá, ¿no? Viene con ciertas gráficas que lo hacen exclusivamente eh, legales. Y aquí están marcados, ¿no? Por aquí hay una que le ponen ahí el 5, el QR. A fuerza debe venir el logotipo del INE de cierto color, entonces ellos tendrían que ponerme el INE de color tal. Hay un sello de esto de tal color, aguas. Esta cintilla también es súper especial. Ajá. En la foto, sobre la foto, todavía le marcan otro sello. Ah, ¿verdad?
Todas esas cosas, y aparte hay un código que se puede escanear, que es un código de barras. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, todas esas son de seguridad. ¿Sale? O sea, no es como tan fácil que yo digo, ah, bueno, pues voy a hacer un INE. Tienen muchos códigos de seguridad para poderse vigilar. ¿Ok? Más aparte tendrían que decirme, ¿esto qué? Es la clave del lector. Ah, ese numerito. Porque es importante, porque en el caso del cheque se tiene que corroborar, y aparte, ¿no? La huella, la firma, ya. Todas esas cosas son las cuestiones gráficas que se tienen en su documento. Ustedes me lo tienen que escribir. Ajá. ¿Para qué? Para que se lo digan a sus compañeros y que ellos, cuando tengan la necesidad de usar, ¿no? Esas ciertas cosas, pues ya les dije, no se los mareen, no se los mareen. De repente, pásame tu INE y te lo doy dentro de 8 días. Aguas, aguas, no es tan sencillo. Ajá, ajá. Todos los datos que tienen para corroborar. No es tan sencillo. ¿Sale? Es un documento demasiado frágil en el sentido de que, bueno, pues hasta dirección tiene, maestra. Ah, pues eso me lo tienes que decir, ¿no? ¿Qué cuestiones gráficas tienen para que sea completamente segura, ¿no? Ujú, ujú. Ahí, a eso se refieren las cuestiones gráficas. Entonces, no los estoy poniendo a analizar el documento que viene ahí de ejemplo, de que es un contrato de no sé qué. No. Recuerden que estamos viendo diferentes documentos dependiendo de quién le tocó, ¿vale? Ahora, van a completar, estas se las voy a dar yo, ajá, y vamos a completar este del recurso gráfico, ¿sale? El recurso gráfico me lo van a poner aquí, sello junto a la foto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su función? Búsquenlo en internet. ¿Cuál es la función? Eso sí lo van a sacar de internet. Si hablan del INE, ya vimos cómo les puse aquí lo del INE, ¿no? Búsquenlo porque en la página del Instituto Nacional Electoral viene cuál es la función de este. ¿Cuál es su función de este sello? ¿Cuál es la función del QR? Y si ustedes se van a la página del INE, les explican exactamente, ¿ya vieron que los ponen hasta con números? ¿No? Les explican exactamente para qué es cada uno de ellos, fíjense. Y me voy a ir, se los ponen con numeritos y les dicen, ajá, ustedes le dan clic en esto y ahí aparece para qué es cada uno de los numeritos, el uno que es, el 2 que es, el 3 que es, por ahí busquen en el Instituto Nacional Electoral. En el caso de los cheques, igual búsquenme logos que hay en los cheques y para qué sirven. Ajá. Ya les pondrían ahí, no, pues es para seguridad, no, es para identificar no sé qué, ¿sale? No, es para identificar tal cosa. Ahora, igual yo voy a hacer el análisis de mi documento y les voy a pasar el cuadro para que ustedes, ajá, se vayan guiando y vayan viendo cómo yo analizo mi documento y digo cuáles son los aspectos gráficos. Ah, bueno, está dividido en tal, ¿no? Y hasta el último se pone la firma. ¿Para qué es la firma? Y ya les voy a poner para qué es la función, pues. Entonces nos vamos a basar en nos vamos a basar exactamente en este, ¿sale? ¿Qué recurso gráfico tiene mi documento? ¿Para qué? Para que funcione. Funciona. ¿Sí quedó? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer en esta fase. Y es lo único. Es lo único. Ujú, ujú.
¿sí? Y de vocabulario, pues en el caso del INE, no, como no hay contratos o cláusulas, ¿no? Pues no manejan verbos de deberá, no se manejan cláusulas, ¿no? O sea, ellos nada más es el documento y se firma, ¿sí o no? Sale. Pero en el caso de los que nos tocó tanto un contrato para renta como el contrato de este a quien le dejó el que es el autor del coche, por ejemplo, la factura del auto, debe fijarse en qué tiempo está escrito la parte del contrato. Por ejemplo, si está en futuro, eso sí lo saben identificar ustedes en verbos, deberá o debe. Eso estaría en presente. Tienen que decirme cómo está redactado y ya. En mi caso, en mi contrato, se maneja en futuro. ¿Cómo me doy cuenta? Se establece todo en futuro, pues porque es algo que se estará haciendo, ¿no? Deberá pagar al arrendador. Este monto deberá ser, ajá, pagadero. Y entonces donde yo le puse la cuestión del vocabulario, yo tengo que poner, aquí en mi cuadrito, yo tengo que poner que el vocabulario, ¿sale? Este documento se escribe en futuro. Todas las cláusulas se maneja en futuro. Todas las cláusulas. Deberá, el arrendatario deberá esto, el arrendatario deberá aquello, él deberá. Firmas al final del documento. Ajá. Administrativo o legal. La diferencia entre uno y otro es que el legal está sumamente ligado a las leyes. Es un documento, ajá, ligado completamente a las leyes y el administrativo puede ser solamente de persona a persona, o sea, entre particulares. No necesito ir al Ministerio Público a hacer un contrato con Rubí Herrera Cano. Sí, o sea, no puede no estar ahí el Ministerio Público, puede no estar ahí la policía directamente observando si yo hago el contrato. Es un contrato de persona a persona. Entonces, mi contrato para rentar es un administrativo. Administrativo. Ajá. El contrato que yo estoy analizando es administrativo. Claro, tiene sus consecuencias legales, eso sí, pero nada más lo hacemos entre Rubícano y yo. Ujú. Aguas. En el caso de los cheques, no. Es directamente legal. Si alguien se mete en la cuestión es directamente legal, porque tiene que ver con un banco, ¿sale? Y tiene que ver pues con dineros. Sí, sí, sí. Más o menos ahí va lo administrativo y lo legal. Ujú. Entonces, una vez que yo haga este análisis, se lo mando a la maestra y prácticamente ya vamos a exponer los proyectos para que ahí no andan con que es que qué vamos a hacer, porque a estas alturas sí me han preguntado qué vamos a hacer. Pero bueno, ¿vale? En el caso del INE, sí, es, es, es un documento completamente legal para cualquier em, en el caso del INE, me está preguntando esta Angelique, el INE es institución de gobierno, ajá, es un documento completamente legal. Con él puedes hacer prácticamente todo, desde la ubicación de tu domicilio hasta tu pues, es identificación oficial.
es legal. Ajá, ajá. Los administrativos nada más prácticamente se dan entre personas. No me lo da alguien de gobierno y así es entre dos personas. En el caso de quien está haciendo, alguien está haciendo donde dejas la herencia, ¿cómo se llama? El testamento, aguas. En ese del testamento sí venía cómo se maneja a partir de un abogado. Es de persona a persona con alguien abogando, ajá, como y además de testigo, abogando por que sí se van a repartir las cosas y los bienes. Y además se maneja frente a un notario público. El notario público es el que va a defender los derechos del difunto. O sea, que sí se haga valer. Entonces ahí, por ejemplo, es completamente legal. Ajá, se tiene que hacer frente a notario público. Quien me dé estas características, sí me gustaría que buscaran ciertas cosas de sus documentos para que nos digan. Busquen información como el que va a hacer el testamento, si hace un testamento en una hoja blanca sin un notario público, ¿es válido? Tienen que checarlo, porque eso es lo que yo quiero que les den a sus compañeros como datos importantes. Ha habido gente que agarra y dice, ya, aquí ahorita voy a repartir mis bienes, porque siento que ya ahorita ya es cuando, ¿no? Voy a colgar los tenis. Se agarran una hoja y empiezan, dejo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Y suponiendo que fallece en ese momento, ¿es válido? Necesito que me digan esas cosas, ¿sale? Igual que la otra, cuando el INE ya no es válido. El que tiene la factura del auto, ajá, es válido que yo, a la hora que venda mi auto, vaya, investiguen esas cosas porque son importantes. Si yo le doy, si la factura de mi auto, ¿no? Yo solo le doy una copia al que le vendo la factura de mi auto, ¿hasta qué punto sí es válido? El cheque en donde sí es válido. Hasta eso, si por ejemplo su maestra le pagaran por cheque, ajá, y yo le doy el cheque a nombre de de Rubícano, ella lo puede cambiar, lo puede cambiar. Esas cosas, esos tips, necesito que sí los tengamos. ¿Sale, sale? ¿Quiere compartir algo? ¿Eh? Ah, viene de la luna, dice. Ay, 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 ajá. Ahí en Marte ya sé que ustedes comparten todo, pero aquí en la Tierra se divide todo. Y ya saben, el rollo de los adultos, el creer que mientras más tienes, más eres. Pero bueno, la idea es que a ustedes no se los hagan patos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas?